seguimos junto a ustedes, avanza la mañana, nos distancian ya de la primera hora del programa, son las 7:46 minutos. Este momento vamos a hablar de museos, vamos a dar la bienvenida a la señora Iris de Monteser, quien es la directora del Museo de Casas Reales, y van a hablar de muy buenas nuevas, sobre todo de la Noche Larga de Museos. Yo la espero desde hace muchos años y tuvo un tiempo de recesión que nos lamentamos los que amamos los museos, así que qué bueno que viene para hacer extensiva la invitación. Con ella, pues también hablar un poco de la realidad de la parte museística de acá de República Dominicana. Bienvenida, doña Iris. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer recibirla y ya, yo no sé, pero después de la Feria del Libro y el Museo de las Casas Reales, yo siento como que es mi casa. Claro, claro. Después de haber estado ahí. Claro, debo agradecerle precisamente qué bueno que le tenemos acá, porque nosotros recibimos una altísima acogida por parte de, sobre todo de la parte de los militares que estaban ahí resguardando un poco y preservando la seguridad, porque cada vez que les recurríamos a ellos, pues muy cortésmente nos abrían las puertas para ir al baño, que de repente pues buscar un poco de agua o para quedarnos tranquilos ahí, resguardados, o sea que extiéndale la salutación y por supuesto a todo el equipo que veíamos ahí trabajando, sirviéndole a los estudiantes que acudían al museo y toda esa dinámica tan bonita que pudimos constatar, de verdad que se nota que es parte del trabajo que viene realizando todo un año y que este equipo está obviamente pues muy capacitado para hacerlo. Así y a menos de que usted viene a hablar de la Noche Larga de Museos, pues primero empezamos a hablar del lugar que a usted le encuentra bajo la responsabilidad de dirección. Hablemos del Museo de las Casas Reales. Bueno, es un alto honor para mí porque se trata de lo que fue el Palacio de Gobierno hasta que se inauguró el Palacio de Gobierno actual. O sea, desde el tiempo de la colonia ese fue el palacio de los gobernadores y capitanes generales, y contiguo a él, aunque se ve como un solo palacio, pero son dos en realidad. El otro es donde es la sede de la Real Audiencia desde el tiempo de la colonia y también de la Contaduría Real. Y ahí estuvo la Casa de Contratación de Sevilla. Bueno, la verdad que uno se queda maravillado cuando se adentra en estos procesos de la parte museística en el país, sobre todo que tengo conocimiento de que la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña ha aperturado una maestría, creo, que tienen en museos, ¿no? Y la convocatoria fue bastante buena. Bastante buena, de hecho creo que finalizaron el año pasado y ya dieron apertura pues a un nuevo ciclo, o sea que está bastante interesante todo este mundo, toda esta industria acá en el país. Y yo entiendo que viene como a complementar una maestría que se hizo en varias ocasiones, creo que se va a continuar, de conservación de monumentos y bienes culturales. Eso comienza a completar todo el equipo técnico que debe darle sustento no solamente a la ciudad colonial. Yo insisto en que nuestro patrimonio no es solamente piedra y ladrillo, nuestro patrimonio incluye la madera, en el país entero es necesario. Y esta Noche Larga incluye algunas provincias donde hay museos del Estado, pero también se están comenzando a incorporar museos y galerías de arte privados que se están adhiriendo, están interesados por una iniciativa del señor Carlos Andújar, que es nuestro director general de museos, de extender la red nacional de museos a todo, para que hablemos el mismo idioma y para que haya las mismas oportunidades también para el sector privado, o sea, todo el mundo. Excelente. Hablemos de este concepto de Noche Larga de los Museos y del evento como tal que se va a realizar a finales de junio y que tiene cuánto tiempo realizándose en el país, quiénes lo organizan, de qué trata, cuál es esa propuesta, ¿no?, en la que quieren envolver a todos los dominicanos. Una dinámica muy preciosa, ¿eh? Sí, sobre todo por la animación que uno encuentra en las calles, una animación que incluye familias, que no solamente son adultos, hay muchos niños involucrados. Esa es una iniciativa que inicia en Berlín en el 1997, por ahí, en esa época. Aquí llega a principios de los 2000, bueno, yo recuerdo haber escuchado hablar de eso en el 2004, que yo trabajaba en el ministerio, y por ahí empieza, no recuerdo el año preciso, pero la idea es abrir los museos en un horario en que la gente no está trabajando y que no sea que yo voy a un museo específico, sino que haya apertura de todos los museos para acoger a todo el mundo y que cada uno tenga una propuesta relativa a su propia colección, pero además complementado por ofertas artísticas. Entonces uno va a encontrar ahí teatro de calle, estatuas vivientes, coros,
música, uno va a encontrar jazz, clásicos, danza, pintura para niños, pintura con vino para adultos, o sea, un poco de todo. Es sumamente interesante, divertido, alegre y le da vigencia a nuestros muros viejos porque debemos incorporarlos en la actualidad y amarlos como son, pero llenarlos de ofertas actuales. Sí. La mayoría de los museos se concentran sin dudas en la ciudad colonial, ¿no? Sí. Y con esta actividad de seguro que se dinamiza pues toda esta zona. ¿Cuál es el tiempo que se extiende ese sábado 25? ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 desde de la noche. las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche vamos a tener actividades. Y no va a ser solamente un museo, sino que se quiso incorporar a Santo Domingo Norte, Este y Oeste. Entonces va a haber eventos en esos sitios también, aunque bueno. no se trata de museos, pero que la gente se sienta involucrada. Porque no es un secreto que es difícil trasladarse a la ciudad colonial para llegar a las tantas de la noche a su casa. Entonces ellos van a tener también sus eventos. Claro. Aparte de los museos del interior que se están involucrando, como es el caso de la Fortaleza San Felipe en Puerto Plata, el 26 de julio en Moca y el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago. Sí. Aparte de... Que poca gente sabe que hay un museo, ¿eh? Sí. Debo ser sincero. Poca gente sabe que en el Monumento de Santiago hay un museo, creo que está en el 4º piso, ¿no? Sí, pero es que hay tremenda colección de murales. Sí, Murales de Bela Zanetti, una cosa exactamente. impresionante. Entonces, es interesantísimo. Y próximamente se va a mostrar una colección de fotografías desde el momento en que eso todavía era un terreno baldío y cómo fue desarrollándose. Wow. Sí. Y a todo esto también se añade la propuesta del sector privado, como estamos hablando, por ejemplo, del Centro León, de muchas galerías de arte en todas partes. No sé por qué me llegó, claro, no sé por qué me llegó cuando usted mencionó la parte de los museos privados, precisamente sí. el Centro León y acá que está muy cerca de donde vivo, el Museo Bellapar, que Claro también que sí. está hermosísimo. Sí, en la ciudad colonial abrieron recientemente un museo pequeño, pero que es exquisito, que es la Casa Mellas Russo, por ejemplo. Hay muchas ofertas y se siguen sumando. Claro. O sea, de museos del Estado son 14, pero ya hay más de 20 que se han ido involucrando. Esperamos llegar en un total cerca de 50 museos abiertos en el país entero. Claro, es que ese ejercicio, y no es casual que te llegue a la mente el Centro León, Alex, porque igual el Museo Bellapar y otros escenarios, porque es parte de esta dinámica en la que de algún modo hemos visto que el país se está involucrando, de que haya una acción conjunta de la parte pública con lo privado y al final sea un esfuerzo mancomunado en distintos órdenes. Me llama la atención y quiero preguntarle cómo de algún modo esta experiencia de la Noche Larga de los Museos, que suele ser tan enriquecedora, que da una retroalimentación importante, se convierte también en un insumo para traer propuestas innovadoras a lo largo de todo el año. De repente usted decía como darle vida a esos muros, cómo de algún modo de allí se toman iniciativas o surgen iniciativas para implementarlas a lo largo de todo el año. Yo creo que es algo en dos sentidos, porque sí, nos abre esa puerta y nos acerca también a la parte del ministerio, al viceministerio que tiene que ver con participación popular. Hay muchos artistas que están terminando su formación artística y que están deseosos de que el público los escuche. Esa es la oportunidad. Pero también para el público en general, encuentran el camino a llegar a los museos. Porque en el momento que usted va a ver una de las actividades artísticas, de repente ve la colección también y se entera de que usted puede llevar sus visitantes, gente que vengan del interior o del exterior, ellos mismos en paseo familiar, porque los museos están abiertos todos los días con excepción del lunes, de manera que para fin de semana es una excelente propuesta. Y por lo menos en el Museo de la Casa Real estamos comenzando a trabajar en un programa para atraer niños al menos 2 veces al mes a actividades teatrales. Pero no es para ellos ver teatro, es para ellos hacer teatro, representar cosas, pero así como eso, también música, de todo. O sea, que la gente encuentre las puertas de los museos abiertas y que sepan que eso es suyo. Porque normalmente el museo está abierto, los museos están abiertos ¿hasta qué hora? En su regularidad. 6 de la tarde, 6 de la sí, tarde. 10 a 6 de la tarde.
O sea que de algún modo limita mucho a gente que de repente, como dice usted, o sea, hasta esa hora, incluyendo el sábado, no pueden. No pueden. En el caso del domingo están También están abiertos. abiertos El hasta las lunes 7 es de la el día tarde. que están cerrados los museos. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, que por vez primera, tipo 15, 16 años, conocí a Europa. Y fui, y cuando llego, automáticamente empiezo a contar mi experiencia, ¿no? Y mi experiencia fue basada en visita a museos. Y literalmente, y usted se va a reír conmigo, pero literalmente mis amigos se mofaron, o sea, se me rieron en la cara. Tú fuiste a Europa por vez primera a visitar museos, a encerrarte en cuestiones que ni tú sabes quiénes las pintaron o las escribieron o las redactaron. Y no tenemos un patrón marcado a nivel cultural para la periodicidad o la asiduidad a esas visitas. Así ¿Cómo le es. envolvemos a los dominicanos la idea y cómo le compramos al mismo tiempo ese acercamiento a algo que a final de cuentas es nuestro y nos crea una dimensión macro del mundo, del cosmos? Desde la niñez. O sea, trayendo a los niños, mostrándoles lo que hay. Y además haciendo, o sea, involucrándolos emocionalmente. Es lo que le llaman interpretación del patrimonio. No es solamente ser un espectador y ver que hay algo ahí. No, eso fue confeccionado por aborígenes que tenían sentimientos, tenían una cosmovisión, tenían todo un código ético. Nadie nos habla de eso. Eso es una. Pero lo otro, eventos como el que va a ocurrir ahora, el día 25, son los que atraen a la gente y inevitablemente provoca la curiosidad de mucha gente. O sea, comienzan a ver cosas que solamente lo veían en libros. Cuando uno ve, por ejemplo, algo del tamaño de esta mesa lleno de monedas de plata y de cobre, y eso estaba en la parte de abajo de un baúl escondido para pasarlo de contrabando. Sí. O una colección de armas que incluye piezas de la Persia antigua. O sea, uno comienza a ver, pero ¿qué es esto? O sea, cosas de una exquisitez en su elaboración que uno no se imagina. Claro. Hay un museo que para mí es fascinante, un museo pequeño que es el Museo Mar, el de las atarazanas reales, que tiene hasta, uno pasa en la salida por En una la barriga de un embarcación, una vuelta galeón. así. O sea, uno está pasando por donde dormían y vivían y Y la disparaban. experiencia sensorial. Sí, En el caso sobre particular todo. tienen como que tú puedes pinchar este botón y sentir el olor Sí. del vino, el olor del aceite en las barricas. O sea, es muy enriquecedora la experiencia y por eso le preguntaba cómo de algún modo esta dinámica que se vive en la noche larga de los museos se convierte en una motivación no solamente para el público, de repente decir, pero mira qué interesante fue esto, quiero volver, sino también para las administraciones de los museos, para decir, bueno, a lo largo del año hacer propuestas innovadoras, porque por ejemplo a mí me marcó mucho en el caso del Museo Alcázar de Colón. Viví la experiencia de una noche larga de los museos que tenían personajes y entonces no era solamente, como dice usted, el muro frío y de repente la interpretación, sino también sentir como que voy caminando y me voy encontrando con todos estos personajes que me van contando como esta Y historia. te transportaba a la época, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Los aborígenes estaban ahí Sí. en el patio, o sea, era una experiencia muy enriquecedora y de algún modo eso hace falta, pero de forma permanente, Claro, ¿no? es como diversificar Claro. un poco las opciones, ¿eh? Sí, se está tratando también de involucrar todo el mundo digital a esto, porque Excelente. es otra experiencia también, el tener una experiencia inmersiva de lo que debe haber sido vivir ahí, en una isla que era todo bosque. Claro, literal. Sí, sí, y que la ciudad colonial no era lo que uno está viendo, todo como Embellecido nítido, y limpio. adoquinado. Sí, Sí, exactamente. sí. Las calles eran de tierra, habían Claro. ratones en el medio, las casas, o sea, en una cuadra uno encontraba 4 casas, el resto habían corrales con gallinas y con puercos y habían también caballos en el medio, o sea, era como un poco rural. Sí. Una ciudad que tenía un límite y no tenía murallas, porque las murallas, como buenos dominicanos que ya éramos, las pusimos después que nos visitó Francis Drake y acabó con Tal todo. cual, eso es. Entonces, o sea, son cosas, son anécdotas, pero que nos explican un poco quiénes somos y de qué manera en aquella olla en que se mezcló todo, había tradición indígena que no murió, que queda en los campos.
de cómo sanar con hierbas, de cómo Sí. un montón de cosas. A los vestigios. Sí, y tenemos también tradición africana, o sea, aunque nuestra cultura es aparentemente española, Un pero hay sincretismo mucho de eso. cultural bastante interesante. Totalmente, Sí. totalmente. Allá, por cierto, en Casa Reales tenemos una farmacia que a mí me enloquece, porque es una de las piezas más auténticas y antiguas. Hay un armario lleno de gavetas que tienen pintado adelante las especies vegetales con su nombre científico. O sea, esa las reconoce a alguien que sepa de eso sin tener que leerla. Wow. Y son gaveticas, y ahí habrían raíces, hojas secas o algo para preparar remedios. Y así como eso, el alambique, la retorta, el no sé cuánto, todo lo que se usaba. Y uno dice, Dios mío, o sea, una farmacia ahora es comprar un paquetico. En esa época se preparaba ahí el asunto. O sea, y todo eso lo tenemos nosotros en nuestro acervo cultural. Eso es Excelente. parte de nosotros. Bueno, tenemos Definitivamente, cita, el el- 25 de junio, El Noche Larga de conocim- los Museos. el conocimiento no ocupa espacio y saber no pesa. No pesa. Saber no pesa. Vamos a agradecer Totalmente gratuito el señora evento, Iris, ¿verdad? Hay que sí, decirlo, Becer. porque la gente de repente Por pensará. cierto, tenemos el último domingo de cada mes también es gratuito en el Museo de las Casas Reales, así que quedan todos invitados. muy bien, Serán claro. muy bienvenidos y Excelente. espero que sea una experiencia llena de alegría también. Bueno, así pues sea. todos el sábado 25, pues desde ya a motivarnos, ¿no? Y sobre todo papá y mamá, a llevar a sus hijos, tal como decía doña Iris, desde pequeño se le empieza a incentivar, a motivar a los muchachos a crear conciencia de la importancia de estos valiosos recursos, que luego quedan para toda la vida y que cambian la mentalidad por completa de quien la vive en su niñez, en su primera etapa de vida. Así que enhorabuena, doña Iris, muchas gracias por Gracias a visitarnos. ustedes, Un placer. igualmente.